Romanos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hasta aquí nomás. Y yo quisiera que esta noche, para poder entender esto, planteemos así, en tres ejes. Primero es, ¿qué no produce el bautismo y qué produce el bautismo? La segunda es, la forma del bautismo. Y la tercera es, ¿quiénes y cuándo deben ser bautizados? Pensando en esto y tratando de buscar algunos versículos, primero quería que planteemos esto. ¿Qué no produce el bautismo y qué produce el bautismo? Hay dos puntos cuestionados a lo largo de la historia de la Iglesia. Uno es ¿qué produce el bautismo? Y el segundo es la forma. Pero pensando en qué produce el bautismo, algunos creen que produce la regeneración bautismal, o sea, el nacimiento del creyente. Y entendiendo esto, y el argumento que se utiliza habitualmente es un argumento pensando en algo que es superador a lo que dice la palabra, ¿sí? A lo que dice la palabra, no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice la palabra en sí. Si viene a nuestra mente cuando hablamos de bautismo, seguramente en alguna escuela bíblica, seguramente en algún curso de bautismo, hemos escuchado que la palabra bautismo significa sumergir, ¿no? En ese concepto, quizás muchos no se quedan en ese concepto porque entienden que tiene que haber algo más superador, algo que realmente produzca o que genere. Y quizás el tema está en la segunda acepción de esa palabra, que es el significado de iniciación. Después vamos a volver en este tema. Pero pensando en esto, quizás algunos piensan en esta regeneración bautismal, que después de convertirse, después de manifestar haber creído, entienden que es necesario bautizarse para tener a partir de ese acontecimiento una nueva vida. Allí en Romanos, cuando hemos leído, entendimos que, o vimos que nosotros hemos muerto al pecado el día que creímos en Jesucristo como Salvador. Nosotros hemos muerto a nuestra vida, a nuestro propio yo, el día que depositamos nuestra fe en Él. No en el día que nos bautizamos, sino en el día que creímos en Él como Salvador. Hay un versículo que podríamos utilizar como argumento para mostrar esta frase, que es en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, lo conocemos de memoria, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros podemos estar en Cristo, en el original esa palabra habla del inicio de ese momento, de ese preciso momento en que creímos en Jesucristo como Salvador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No necesita algo nuevo para poder comenzar algo nuevo, ¿sí? Un nuevo andar. Se cree en Jesucristo, el que cree en Jesucristo comienza a andar un camino nuevo, comienza a andar en algo nuevo el día que creyó en Él y que depositó su confianza en Él. Otro de los argumentos es que habla de un bautismo real, algo que va unido con el espíritu y el nacimiento del creyente. Este bautismo real también se le llama, también tiene algo que ver con una connotación quizás un poco mística, podríamos decir, que lo que
quiere marcar o que trata de marcar es que el creyente necesita nacer de nuevo, necesita mostrar eso, y a partir o a raíz del bautismo es que nace de nuevo. Muchos argumentos, y en su mayoría de los que vienen de la teología católica, hablan de esto, hablan de una nueva regeneración, un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se da en el momento que es bautizado. Por eso, o por ello, se busca bautizar a quienes recién nacen o recién nacidos, para que de pronto, de temprano, comiencen a tener esa vida nueva y que nada los afecte en este mundo. Lo cual después vamos a ver, pero esto no garantiza nada hacia futuro, que la persona bautizada o que es bautizada tenga una nueva vida. También otro de los argumentos es que el bautismo produce salvación, ¿sí? Hay sobrados textos en la Biblia, y ahí ahora vamos a entrar en algo de esto, que muestran que el bautismo no produce salvación. Siempre se nos viene a la mente el acontecimiento allí de Jesucristo muriendo en la cruz y de los dos ladrones que están a su lado, y el pedido de uno que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora bien, entendiendo esto, entendiendo que el bautismo no produce salvación, entendemos también que si produciría salvación, Jesucristo mismo hubiese bautizado mucho más. Y el apóstol del Pablo también hubiese bautizado mucho más. En 1 Corintios, en el capítulo 1, el versículo 14 al 16, Pablo dice, y hablando un poco de la obra que él hacía, doy gracias a Dios por los pocos que pude bautizar. Si esto dependiera de la salvación, Pablo tendría que, en vez de agradecer, tendría que reprocharse por qué no bautizó a más personas. Por eso mismo, el bautismo no depende de la salvación depende de la fe, de creer en Él como Salvador, en Jesucristo como Salvador. El bautismo no hace a una persona miembro del cuerpo de Cristo. Y yo sé que esto es un tema un poco hasta controvertido. ¿Qué entendemos por cuerpo de Cristo? Bueno, el cuerpo de Cristo entendemos aquellos redimidos, salvados por la cruz, por la sangre de Jesucristo, y que fuimos o somos cambiados o regenerados. Aquellos que creen en Jesucristo como Salvador automáticamente pasan a ser miembros del cuerpo de Cristo. No estamos hablando de iglesia local, ¿no? Estamos hablando de iglesia universal, ¿sí? De la iglesia de Jesucristo, de aquellos llamados a salvación. Aquel que cree tiene vida, y tiene vida en el cuerpo de Cristo, tiene vida automáticamente. No hace falta tener que hacer algún rito o algo adicional para poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Y nos acordamos otra vez del ladrón de la cruz. Él tiene parte, o tuvo parte, en el cielo, porque creyó, porque solamente creyó. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia que nos hablan de esto, que creyeron y no fueron bautizados, pero estarán eternamente con todos los que hemos creído. Nosotros entendemos que representa una verdad espiritual, que el bautismo representa esta verdad espiritual que no otorga ningún beneficio o gracia sobrenatural, sino que es un acto de obediencia. Y en esta noche quisiera que nos llevemos este concepto, que saquemos de nuestra mente todo aquello que pensemos que puede hacer el bautismo como algo sobrenatural, y que tengamos en mente que el bautismo es un acto de obediencia. Jesucristo mismo, allí en Mateo 28, lo dio como una orden, ¿sí? Algunos dicen o hablan de las dos ordenanzas de la iglesia o del cristianismo. Hablan del bautismo como ordenanza y hablan de la cena del Señor, lo que hicimos hace unos breves minutos, como segunda ordenanza. Más allá de tener que alguien le pueda poner un título o no, pensar que el bautismo es un acto de obediencia es lo que nos mueve a que si alguien no es bautizado, poder contárselo, poder decírselo. La necesidad de que primero crean Jesucristo como Salvador, para tener vida eterna, para tener salvación, pero en segundo lugar también pueda entender de que tiene que bautizarse,
porque es un acto de obediencia, que es un acto de obediencia que Jesucristo mismo mandó. Habíamos hablado entonces de qué no produce y de que sí qué produce, que es la obediencia. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la forma, y esto seguramente lo conocemos todos, pero no quiero centrarme en lo que ya conocemos, sino que quiero centrarme en lo que quizás no conocemos. Cuando hablamos de bautismo, hablamos de esa palabra de bautizar, ¿sí? De sumergir. Y más allá de que pueda tener esa acepción primaria y la acepción secundaria es la que yo quiero que esta noche podamos hablar para poder tener argumentos, poder explicar con argumentos qué es lo que dice la Biblia. La acepción secundaria habla de iniciación, como habíamos dicho antes, y que pasa de una relación antigua a una nueva relación. Esto es lo que muchos identifican o interpretan de esta palabra bautismo como segunda acepción. Y lo que quiere mostrar también es que esta iniciación o este comienzo, este nuevo comienzo, allí en el griego lo que habla es de demostrar a la persona que comienza a andar un nuevo camino. A la Biblia no dice esto. La Biblia lo que nos dice es que el día que creímos, cambiamos nuestra mente, cambiamos de rumbo a un rumbo opuesto y ya no vamos por el camino ancho que lleva a una perdición eterna, sino que andamos en un camino angosto que lleva a la comunión eterna con Dios. No habla la Biblia de que tenemos que bautizarnos para comenzar a caminar este nuevo camino. Justamente todo lo contrario. Es decir, la Biblia dice que el nuevo camino, el inicio de ese camino, comienza el día que depositamos nuestra fe en Jesucristo como Salvador. No hay más que hacer, es depositar la fe en Jesucristo como Salvador. Acto seguido, sí, la obediencia. Y como resultado de la obediencia es el bautismo. También ahí en Mateo, en el capítulo 22, en los versículos 22 al 23, muchos interpretan o tratan de darle un sentido a esto como este significado de iniciación, pensando en cuando Jesús, ante el pedido de la madre de Juan y Jacobo, Jesús dijo ahí y habló del bautismo, ¿sí? Y habló de un bautismo que era necesario que él tomara y que ellos no podían tomar. Y vamos a leerlo para poder tener en mente por qué vamos a ese pasaje. Quizás no lo tengamos bien claro o bien fresco para poder entenderlo. Mateo capítulo 22, son 2 versículos nada más para poder pensar un poco en esto. Mateo capítulo 22, capítulo 20, versículo 22. Mateo capítulo 20, versículo 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo les dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y del bautismo con el bautismo con que yo soy bautizado. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y muchos, utilizan estos versículos, el 22 y 23, pensando en la no necesidad de que sea por agua, ¿sí? También allí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, Pablo habla a los corintios y les habla de que Moisés había bautizado al pueblo de Israel mientras pasaban por el mar y mientras la nube los acompañaba. Y utiliza también esa misma palabra, habla de bautismo. Ahora muchos utilizan esto como argumento para decir, bueno, Jesucristo no fue bautizado con agua,
en ese momento en la cruz, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no fueron bautizados al cruzar el mar o al que la nube los acompañara. Y es más, algunos les agregan interpretación y dicen, en esos momentos seguramente rocío, agua o algo les caía encima. Ahora bien, como esto se trata de interpretación, la Biblia no lo dice explícitamente, pero sí dice que Juan el Bautista bautizaba y descendían a las aguas. Habla de que Felipe y el etíope descendieron a las aguas. Habla que muchos fueron bautizados, en Hechos capítulo 3 y 4, muchos fueron bautizados y descendían al río, a las aguas, para ser bautizados. La iglesia primigenia, la iglesia primera, nos muestra que esta práctica del bautismo, de la necesidad de mostrar, identificarse, era necesaria haciéndolo de esa forma, descendiendo y siendo sepultados por el agua y emergiendo para una nueva vida, como leímos ahí en Romanos 6. Ahora bien, pensando en esto, la iglesia local en la que nos congregamos, entendemos esto, que el bautismo es un acto, algo que realizamos de esta forma, como lo hacía la iglesia primera, para mostrar o identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Para qué? Para mostrar lo que éramos, dónde estábamos, que quedamos sepultados para nacer a una nueva vida. Solamente mostrar lo que ya pasó en nuestro interior, solamente mostrar lo que ya pasó en nuestro corazón y mente, solamente mostrar que eso fue real en nuestra vida como testimonio a quien nos ven, ya sea la iglesia y también a quienes no conocen de Jesucristo. En tercer lugar, quisiera que podamos ir y pensar en esto, en quiénes y cuándo deben ser bautizados. La Biblia habla, en ningún o casi ningún argumento hay para mostrar que los bebés o niños pequeños puedan ser bautizados. Y quizás lo tenemos incorporado en forma de memoria y porque lo hemos aprendido y escuchado muchas veces, pero muchos utilizan el argumento de Hechos 16, donde el carcelero de Filipo se convierte, cree en el Señor Jesucristo y él y toda su casa son bautizados. Y algunos utilizan esa parte pensando, bueno, si todos fueron bautizados, probablemente había algún bebé o algún niño pequeño y también haya sido bautizado. Bueno, la Biblia no dice esto, es decir, no lo muestra, por lo cual no tenemos argumento para poder decir que es así. Sí tenemos argumento para poder decir, en los casos específicos que se mostró, que las personas que creyeron, creyeron en el intelecto, creyeron con racionalidad, creyeron entendiendo, creyeron en Jesucristo, depositaron su fe en Él, tuvieron la capacidad de poder hacerlo, esos fueron bautizados. Y a veces entender esto o poder poner esto que sabemos y sabemos, recontra sabemos, lo quiero decir así, recontra sabemos, a veces nos deja sin realmente argumento para poder explicarlo realmente como corresponde. Es decir, para poder ser bautizado, para que ese bautismo realmente sea un acto de obediencia que muestre a otros, primero debemos creer en Jesucristo como Salvador. Si esto no pasó primero, el acto de bautismo es solamente un acto, es un baño público, como se podría decir, como decían hace mucho tiempo, es una muestra que otros ven, pero que en mi vida, en mi corazón, no ha sucedido realmente. Jesucristo manda a todos los hombres que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Y al creer, como decía en Mateo, la Gran Comisión, en Mateo 28, que crean, que sean discípulos y que se bauticen. Esta es lo que Jesucristo les mostró y que lo que dice la Biblia y no agregando nada ni quitando nada. Las personas tienen que tener capacidad para poder creer. ¿Cuándo debería bautizarse? En el Nuevo Testamento se nos habla del bautismo inmediato y a veces nos cuesta entender hoy cómo hacían eso, ¿no? Dice que
así como pensamos en el eunuco, en el etíope eunuco que de golpe dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así como se arrepentían y se convertían, y ese mismo momento, ese mismo día, eran bautizados ahí en Hechos, en el capítulo 3 y 4, así como muchos, o el carcelero mismo de Filipo y todos los que estaban con él, fueron bautizados al haber creído. Nos habla de que en el Nuevo Testamento se muestra esa inmediatez. Quizás a veces no comprendemos nosotros hoy por hoy esa inmediatez. Ahora, hay un argumento que nos muestra de que si el bautismo no es necesario para salvación, quizás no hace falta tampoco la inmediatez, ¿sí? La inmediatez es entender, es creer, depositar nuestra confianza en Jesucristo como Salvador. Eso es inmediato, porque es urgente, porque no depende de nosotros nuestra vida, sino que depende de lo que Dios ha preparado. Y quizás Dios nos lleve o lleve a alguno que no ha creído, que ha creído y que necesita esa salvación, y Jesucristo proporciona esa salvación. No es un bautismo lo necesario, no es cualquier otra obra inmediata, sino que es la salvación. Una conclusión quisiera que podamos tener en esta noche. Hay un predicador muy antiguo que decía y que hablaba de esto del bautismo, y quería mostrarles algo. Y quisiera que en esta noche, si nos visitás, si es la primera vez que venís o es la primera vez que escuchás este mensaje, puedas entender. Podés hacer que una persona esté bajo el agua, bajo una ducha, toda la vida, pero no podés hacerlo miembro de Cristo de esa forma. Podés hacer que una persona se sumerja debajo del océano más profundo, pero si aún sobrevive, no te garantiza que sea una mejor persona después de eso. La puerta de la salvación no es el bautismo. La puerta es Cristo. Si crees en Cristo, sos miembro de su iglesia, sos miembro de su cuerpo. Si confías en Cristo, entonces tenés la evidencia que fuiste elegido por Él antes de la fundación del mundo. Y con estas palabras quería terminar. Entender que el bautismo es una ordenanza, sí. Que el bautismo es un acto de obediencia, sí. Pero que el bautismo no salva. Que aún haciendo la obra más grande o el bautismo más fastuoso, aún yendo a lo más lejos del oriente y yendo al mismo lugar donde se bautizó el mismo Señor Jesucristo, esto no nos salva. Esto no te salva. La salvación viene por Cristo, por creer en Él como el Hijo de Dios, creer en Él que puede salvarte, arrepentirte de tus pecados y recibir su vida eterna. Y esta noche que podamos terminar con esto pensando. Amén.